¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este programa que saben que ponemos de forma regular en Antena, Tertulia de Sabios, donde queremos darle espacio a las personas que un día fueron jóvenes y que a medida que van avanzando en la edad y en la vida, parece que la sociedad no les tiene suficientemente en cuenta por su experiencia, porque ellos y ellas son el ejercicio del éxito en la vida, llegar a una edad, hacerlo con la mejor salud posible y con el recorrido de los tiempos de nuestro país, que han sido convulsos, diferentes y con grandes retos para las personas y para las familias. Hoy estamos en San Miguel de las Dueñas. Ya saben que es muy conocido su monasterio, la base principal tiene más de 1000 años, es un territorio ligado al mundo del carbón, del wolframio, también a las rutas que iban hacia Santiago de Compostela, como el Camino del Manzanal, ligado también al mundo del vino, aunque la filoxera aportó un poco en sus tiempos, bueno, pues la producción, pero que también en cierta medida también se ha podido recuperar con la MSP, también un desarrollo muy importante, y donde la orden cisterciense ha marcado la vida social de la localidad dentro del municipio de Congosto durante muchísimo tiempo. Y hoy tenemos la fortuna de estar con 3 personas en esta localidad, 2 de ellas naturales y otra persona muy vinculada, 30 años, al servicio de la fe y del sacerdocio en la localidad. Queremos presentárselas, por un lado, a don Mariano Álvarez López. Muchas gracias por estar con nosotros, don Mariano, muchísimas gracias. A Concesa González Álvarez, gracias. Hablaremos de la mitad del pueblo a la que has dado de comer durante muchos años enseguida. Y a don Celestino Mielgo Domínguez, gracias. Y a vosotros. Comenzamos primero con don Celestino. Ustedes lo conocerán, es una persona popular en San Miguel, en Congosto, pero también en la comarca del Bierzo y en toda la diócesis de Astorga. Tiene varios cargos, entre ellos ser ecónomo de la propia diócesis, donde en el caso de San Miguel lleva cerca de 30 años como párroco, como sacerdote en la localidad. Él nació en Villares de Órbigo en finales de los años 50 en una familia de 4 hermanos. Enseguida vamos a contarles también su historia. Eso es para ponerles en antecedentes. Y nos vamos ahora con Concesa González Álvarez, que nació en el 37 aquí en San Miguel de las Dueñas, en una familia donde tuvo que estudiar y trabajar de pequeña y donde ha estado por mucho tiempo vinculada, por ejemplo, a su colegio. Y don Mariano Álvarez López, que también nació en San Miguel en el año 49, en una familia de 7 hermanos. 5 de ellos son varones vinculados, como la tradición de su familia, al mundo del hierro. Si le parece, don Mariano, comenzamos con usted para que nos explique, en esos tiempos de niño, muy niño, mitad de los años 50, ¿cuál es su primer recuerdo de San Miguel de las Dueñas? Bueno, mi primer recuerdo está ligado un poquitín con el colegio. Pronto empecé a ser monaguillo también, eso no se me olvida porque eso de monaguillo te queda siempre grabado no alcanzaba el altar para pasar el misal, por ejemplo, que antes había que cambiar el misal a media misa en el Evangelio, había que pasarlo de un lado al otro misal y caérseme por atrás un par de veces, porque pesaba mucho. ¿Y cómo eran las calles en aquel tiempo? ¿Eran de barro? Tierra. Todo tierra. Tierra. Y había pasar por delante de mi casa un reguero que estaba medio año allí, porque manaba debajo de una casa, de un edificio. Y nosotros, siempre llenos de barro, tapando, intentando dominar esa agua. ¿Y a qué jugaban los niños de los años 50? Empezamos a jugar pues con los pitos que llamábamos, la peonza, los peones con la cuerda y después por la noche nos jugamos al escondite a través de un bote que le llamábamos el bote y donde todos corríamos detrás para intentar darle la patada al bote y a escondernos. Jugábamos a todo, a la billarda, pues no sé qué más. Claro, los principales juegos, ¿no? Sí, a todos los juegos que había. Después íbamos a apañar a la estación de la Renfe los billetes viejos que tiraban la gente, los viajeros, ¿no? Los viajeros cuando terminaban el viaje, para estamparlos en la pared y jugar a eso, y el que montaba encima en nosotros apañaba a todos. Andábamos siempre llenos de tickets de viaje. Bueno, anticipaba un largo viaje por la vida, don Mariano. Enseguida le vamos a preguntar, vamos ahora con Concesa González Álvarez. Decíamos que había nacido en el 37 aquí en San Miguel de las Dueñas. De pequeña había que mezclar el poder ir a clase con ayudar en casa, incluso con el ganado. ¿Qué recuerdas de niña? ¿Cómo era San Miguel de niña? ¿Qué dirías?
Bueno, era pues como una familia. Nos conocíamos todo el mundo y no sé, las calles, como dice Mariano, de tierra y en invierno barro. Barro puro. Barro ¿Había puro. luz cuando eras pequeña? Había una luz, pero en cada casa una bombilla. Y ya bastaba. Y en mi casa recuerdo que estaba en la cocina y había un agujero en el pasillo y cuando íbamos a dormir mi padre la subía para el pasillo Para ver arriba. para ver, acostarnos. En las calles no había nada, ¿no? En las calles no, O sea que las noches eran oscuras oscuras, totalmente. y no salía nadie, ¿o sí? Bueno, hasta el oscurecer sí que salíamos Al oscurecer, a jugar. ¿no? Faroles también había. Claro, como con faroles de petróleo. ¿Y a qué jugaban las niñas en aquellos tiempos de barro y sin luz? Pues bueno, jugábamos por el día, claro. Lógicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Jugábamos a la palma corrida, que se llamaba, que se ponían un grupo de un lado y otro de otro, ibas y le dabas en la mano y la otra corría hasta a ver si te brillaba. Jugábamos al escondite y a la... ¿Cómo se llamaba aquello del que se dibujaba a la semana? A la semana, claro. Se dibujaba. ¿Había muñecas? Muñecas muy pocas. ¿De trapo hechas en casa? Se hacían de trapo. Pues muy bien, esos son esos pequeños recuerdos de Concesa González en San Miguel de las Doñas. Vamos con Celestino, que aunque no nació en esta localidad, está súper vinculado a ella desde hace casi 30 años. De hecho, si hay alguien que tenga una radiografía de las gentes de la localidad, seguramente don Celestino sea una de las personas más indicadas. Él nació en Villares de Órbigo en el 58, familia de 4 hermanos, 2 con vocación de servicio a la iglesia, entre los que él es uno de ellos, como decíamos, ecónomo de la diócesis de Astorga. Don Celestino, no sé si en sus lecturas tan profundas, aparte de la región y de la historia, coincide que lo que había en San Miguel de las Dueñas en aquella época era prácticamente lo que había también en Villares de Órbigo, calles de barro, sin luz. ¿Cómo era aquello? Calles de barro como prácticamente en toda todos España, los pueblos ¿no? del noroeste. Lo de la luz no, yo ya no recuerdo. En mi pueblo sí que había bombillas normales como las de casa, en la esquina de cada casa o de cada calle. Pero lo demás parecido. Quizás ¿Y algún juego especial que había por su algún tierra? juego, Mariano citó los titos, no sé si serían las canicas, que por mi zona se llama alguá. El guá. Era jugar al guá, las canicas era jugar al guá. La peonza exactamente igual. Y luego había otros que fundamentalmente los hacíamos en verano cuando íbamos con el ganado, que era al peto. ¿Y eso qué es? Es un palo así aproximadamente afilado. Se hace una zona algo de barro y se tira y a ver quién es capaz de que el suyo quede pegado. Entonces, con toda la fuerza, lo tiran lo más lejos posible y cuento 50. Y 50 veces que clavaba su palo antes de que el otro viniera y clavara el suyo. ¿Y qué tal se da don Celestino? ¿Ganaba habitualmente? Yo tengo una ventaja y una desventaja, es que soy zurdo. Entonces juego siempre con los efectos contrarios a los demás que no son capaces de dominar, porque la mayor parte sois diestros. No se me daba mal. Y había otro que le llamamos la pinchaina, que era una especie de golf. Fíjate. Se hacía un agujero en el centro y si eran 10 jugadores, 9 alrededor en círculo. Y al que le tocaba, pues tenía una piedra redondeada en el centro con un palo un poco más plano, intentar meter esa piedra en uno de los agujeros de los de al lado. Y había bastantes lesiones porque te defendías con todo lo que podías, en la pierna, en las rodillas, en la muñeca, para que no te Era una diera. especie de golf rugby, un poco, ¿no? Una mezcla, Golf, ¿no? más que rugby, rudo. Y lo demás parecido a lo que se hacía por Oye, aquí. su vocación nació desde la más tierna infancia ya de por No. sí. ¿A qué No, año yo- puede decir que comenzó? No te puedo decir cuándo empecé yo. Yo, al contrario que Mariano, nunca fui monaguillo. Sí recuerdo que entré, por la costumbre que había en el pueblo, un jueves, para el jueves, el viernes y el sábado ayudar al rosario y el domingo en misa ayudar un poco con el monaguillo mayor. ¿Qué ocurrió? Que aquel domingo primero, el que entró conmigo y yo, en lugar de ir al rosario, el cura nos mandó tocar las campanas. Subimos a la torre, tocamos las campanas y al bajar vimos una especie de ventana oscura. ¿Y qué habrá por aquí, que no habrá por aquí? Pues vamos a entrar. Y entramos por encima de las bóvedas de la iglesia. Las de estas son de piedra, 2 metros de piedra de pizarra. Las de mi pueblo son de madera. Y el mejor tobogán del mundo, desde arriba hasta la cornisa. Claro, la gente
veía caer las mujericas que fueron al rosario, las personas que estaban allí, veían caer la cal, y al terminar el rosario sube el cura, nos pegó una buena azotaina y nos expulsó de monaguillos. Nunca más fui monaguillo. Yo no supe nunca ayudar a misa. Así que la vocación no surgió Bueno, de la aquello fue magia un de pecado venial, ¿no? Fue ligero, ¿no? Fue, no lo sé. En un momento determinado, yo cuando terminé COU, me matriculé en Salamanca, en la Facultad de Historia. Hice las maletas y me fui al seminario, y al entrar me dice el rector: ¿pero qué haces tú aquí? Pues ven a eclesiásticos. ¡Ay, Dios mío! Y hasta hoy. Fíjate cómo cambia la vida en un instante. Don Mariano, usted es de una familia con 7 hermanos, 5 de ellos son varones, que tiene una tradición de sus padres, no sé si también de sus abuelos, del mundo de la herrería, algo súper vinculado a San Miguel, ¿no? Desde pequeño, observándolo. ¿Te habrás quemado alguna vez? Muchas. Concesa, cuéntanos, ahora seguimos con usted. ¿Cómo es la celebración del 20 de agosto de San Bernardo, que es la vocación de la orden cisterciense? ¿Cómo se celebraba cuando ustedes eran niñas? ¿Qué había? ¿Había baile? ¿Había degustaciones? ¿Cómo era? La del San Bernardo era solamente la fiesta de las monjas. La misa muy solemne, con muchísimos curas, porque había en San Miguel de aquella, no sé, igual había 20 curas de por aquí. Pero era más religiosa, era menos festiva, Era ¿no? más bien Porque religiosa. la festiva es el 29 de septiembre, Claro. San Miguel y su veranillo, ¿no? Que se suele Exacto. decir. ¿Y cómo era esa celebración? ¿Se ponían las mozas guapas? ¿Cómo era La de cosa? San Miguel, pues exacto. Estrenábamos todas las mozas el vestido para ese día. Y ya era el que teníamos para todo el año. ¿Había alguna comida especial en San Miguel? ¿Se comía algún plato típico o Pues algún eso, dulce? No recuerdo mucho, pero seguro. Sí, hombre, se haría el típico roscón que se hacía. Y me imagino que a lo mejor mataban un cordero o alguna. ¿Y había orquesta? Pues de la orquesta sí que no lo recuerdo yo. No lo recuerdas, ¿no? No sé si lo recuerda don Mariano. Sí, yo, Orquestas. es que yo soy un poco mayor que ella, o sea, más joven joven, que ¿no? ella, más joven que ella. Pero aquí, cuando estaba el apogeo de la minería, Bueno, cuando de eso hierro, sí, ya, pero yo había de cuando yo orquesta era por todos pequeña. lados. Empezaron, los primeros que vimos eran los cirolines. ¿Se llamaban Eran así? allá. De cerca Sí, de mi No, pueblo, aquí sí. venían mucho los los brisas, Los la brisas. orquesta Los brisa brisas. de León, la orquesta brisa de León. ¿Y qué tal lo hacían? Muy Fenomenal. bien, tocaba muy porque bien. aquí- lo que pasa que mejor que estos que vienen ahora. no tenían amplificación. Era Vamos a ver, pulmón, sí, todo lo que podía el pulmón. Entonces, pero era lo que- bailabais, ¿no? Sí. Sacabais a las de mozas y a los niño mozos a bailar, ¿no? Corríamos y claro, con 8 o 9 años no. Además es que como esto era, digamos, era la ciudad del dólar era Ponferrada, pero el dólar salía de las minas de aquí. Aquí salía, Sí. la base de los dólares Sí, que sí, después, sí, claro, de los que porque- presumía Ponferrada claro, después, ¿no? Aquí todos los días venían 3 o 4 autobuses llenos de mineros a trabajar aquí y volvían a Ponferrada, porque al estar tan cerca, por eso perdió San Miguel la importancia que merecía por eso. Pero aquí cuando había obreros a tope, pues no sé, habría 1000 y pico obreros, entre la minero, siderúrgica Una cantidad enorme, ¿no? y después la estación. La estación La había un estación- movimiento aquello Mucho La movimiento. estación de gente. tuvo unas décadas que era la segunda de toda España en tonelaje facturado. Varias composiciones de la MSP, de Mineral de Hierro, y algunas de la Vivaldi, la mantuvieron durante la época de esplendor de las minas de hierro como la segunda que más tonelaje factura. Que es algo, hoy es incomprensible porque está todo parado. Pero en aquella época, lo que dice Mariano, esto debía ser, yo muchas veces, y lo hemos comentado en conversaciones, debía ser como las películas del oeste. Hay oro en California, y se fueron todos a California. Destrozaron California, se acabó el oro y marcharon todos. En San Miguel pasó un poco eso. Vinieron asturianos, andaluces, extremeños. De toda España. Sí, de toda España venían buscando lo que no tenían allí, que era ese un porvenir aquí. Lo que pasa que después, en el 69-70, según vinieron, así se fueron. Don Celestino, usted desembarcó aquí en San Miguel en el año 95, después de un larguísimo periplo por Sanabria, La Rúa, Carballeda, un periplo en el que tuvo que hacer la milla y medio, además, o sea, tuvo que parar un poquito para hacerlo. 13 Cuando llegó usted meses. a San Miguel, ¿qué vio?
yo ya conocía San Miguel, porque cuando estaba en la Rúa, mis abuelos vivían en Membibre, venía cada 15 días, la tarde del domingo, cada 3 semanas, y entonces la bajada de Monte Arenas era la de la carretera antigua, no la autovía. Y siempre veía la imagen del convento y pensaba, ahí hay 4 monjas de mi pueblo. Y a veces pues venía por aquí, llevaba unas pastas para el colegio, digamos que físicamente el pueblo ya lo conocía. Lo que no me esperaba es cuando yo vine por primera vez que me dice el obispo, ¿vas para San Miguel? Vine el día de San Miguel, estabais aquí en Un el 29 campo de septiembre. Sí, de incógnito. Porque después mi llegada aquí fue a mediados de octubre. Vine a ver San Miguel, a ver la parroquia que me habían dado, ya un poquitín más. En este arco vi un cartel enorme que ponía Iglesia del Monasterio de San Miguel de Albina, Restauración, Junta de Castilla y León, tal. Y le pregunté, en ese puente que tenemos ahí al extremo del campo, a un paisano, que, oye, paisano, ¿y dónde está la iglesia de este pueblo? Era Pedrusco, para que los de San Miguel sepan quién era. Y entonces levanta la cacha y me dice, ahí la tiene, bien grande que es, ¿no la ve? Yo buscaba la iglesia parroquial, resulta que me encuentro con que no había iglesia parroquial. El obispo no me lo dijo. Y además para San Miguel, para Congosto y para Cobrana, capellán de las monjas y de la Peña. Vale, me vine 15 días después, a mediados de octubre, y me encuentro con que la misa es en el cine. En un cine. Y a la salida, la señora María, que vivía aquí cerca en la calle de la iglesia, dice, ¡ay, don Celestino! ¡Ay, don Celestino! En este cine que hemos visto tantas películas, de esas que echan ahora, y que ahora tengamos que venir a misa. Bueno, pues me encontré con una parroquia sin iglesia, porque estaba en restauración, cerrada, estuvo 3 años y medio, pero me decían que era un pueblo problemático, dividido, y la verdad, llevo 30 años. Y nada de eso, ¿no? Casi la mitad de mi vida he vivido más aquí que en mi pueblo natal. Bien, muy bien. Es verdad que me encontré con un pueblo que entonces tenía, lo recuerdo perfectamente, nosotros los curas al final de año mandamos un estadillo al obispado con las cuentas de la parroquia, ingresos, gastos, los sacramentos que ha habido y los habitantes. Pedí el censo y en 1995 San Miguel tenía 1.206 habitantes. ¿Cuántos tiene hoy, Mariano? Menos de la mitad, ¿no? Lo que le pasa a tanta España Eso vacía, es lo ¿no? que hemos ido viendo en estos años. Un mal común de la España interior. Concesa, usted ha dado de comer a medio pueblo, nos chivaban algunos compañeros por aquí. Sí, sí. En el colegio, cocinera excepcional, así te recuerdan. Bueno, pues me alegro mucho de que... Mucho trabajo, ¿no? Trabajo, ¿Cómo sí. fue el primer día? El primer día, bueno, yo el primer día entré de ayudante, había otra cocinera, luego se murió ella, la pobre, y ya me quedé yo de cocinera, pero bien. Buenos Ayudante, recuerdos. sí, buenos recuerdos siempre, sí. Recuerdos también que son buenos con la máquina de coser, De tricotar. de tricotar, ¿no? También eres bien conocida por los jerseys que hacías. Sí, hacía de todo, jerseys, pantalones, de todo. Y don Mariano también viajó por toda España, ¿eh? Que no solamente ha estado aquí, para trabajar también vinculado al mundo del hierro, sí, ¿no? al mundo del hierro, sobre todo para una empresa, no digo el nombre, pero bueno, empezamos de bromas y nos anduvimos montando cerramientos, puertas, por todo, sobre todo el País Vasco, era cuando la ETA tenía tantos problemas allí, y una de las cosas que hacíamos eran como una especie de farolas para poner una cámara de vigilancia arriba, pues de esas camiones muchas. y camiones para Camiones allá para allá arriba. para la Erchancha, para los aeropuertos, y lo último fue el aeropuerto de León. Ya. Don Celestino, hoy por hoy, después de ese cambio de esos 1.206 habitantes de aquel año 95 y hay algo más de 500, los pueblos, ¿qué futuro le ves a los pueblos? Desde el conocimiento del medio rural, porque además estuviste en otros lugares de la diócesis de Astorga, tan amplia que ocupa varias provincias, para quien no lo recuerde, no se circunscribe a una provincia, No, sino que... parte de Orense, parte de Zamora y parte de de León. Zamora, exactamente. Que el pueblo como San El Miguel mundo tiene que haber rural. una segunda vida, ¿no? Tiene que haberla. Sí. No lo sé si habrá una segunda El vida. turismo, la No. vuelta al campo, el cambio climático.
el declive es tan grande que va a ser muy difícil. Yo soy de los que piensan, quizás sea un poco pesimista, que vamos hacia un invierno demográfico. Se está concentrando todo, en todos los aspectos, en inversiones, en atención gubernamental, etcétera, en el corredor mediterráneo y en el entorno de Madrid. Quizás algo del País Vasco y punto. Quizá el cielo venga a salvarnos El con resto, un cambio climático también, ¿no? Yo muchas veces pienso, ¿pero qué tiene Murcia, que está a 900 kilómetros de la frontera con Francia, que no tenga La Coruña, que está a los mismos kilómetros? ¿Por qué todo se va para allá? Bueno, todo es Nada más cíclico. hay que ver las comunicaciones que tenemos, que hoy son fundamentales para que haya un poco de futuro. Tú no puedes pedirle a una empresa que venga a sentarse en Igüeña. Primero porque la carretera es infernal y solamente en trasladar su producción del sitio donde tenga la fábrica a la estación más cercana le cuesta un dinero que no le va a costar si se pone en Villadangos o en el polígono del Portillo en Valladolid o en los alrededores de Madrid. Tiene el mercado cerca y se evitan los gastos de transporte. Bueno, pero antes o más tarde tenemos el clima, tenemos los ríos, tenemos las reservas forestales y minerales, ¿no? Quizás el futuro venga más por el cambio climático. Que haya un éxodo hacia el norte, de Segovia para abajo empezará a haber problemas con el agua y aquí por suerte tenemos agua y eso es fundamental. Concesa, ¿cómo ve a la juventud del pueblo y a la juventud de España en general? ¿Qué mensaje les daría a ustedes después de una vida de trabajo, de esfuerzo, de momentos duros y de momentos alegres? ¿Qué se le dice a un joven de hoy, de la era digital, para que afronte con valentía un futuro también incierto? ¿Qué le diría a usted? Pues yo qué sé, no sé qué decirle. Si un joven para el tren en San Miguel un día y no lo puede volver a ver nunca más y le pide un consejo para la vida, ¿cuál sería? Pues no sé qué decirte. ¿Un consejo? Yo siempre he dicho que el trabajo y la economía es la mejor garantía. Es un dicho popular en sí mismo, Sí. porque rima además. Y rima. Y yo creo que, bueno, la juventud ahora no se para a pensar que en el futuro necesitarían, yo qué sé, ahorrar dinero y eso, lo que pensábamos nosotros y lo que hicimos. Yo creo que ellos ya piensan más en divertirse, en pasárselo bien. Y O sea que el mensaje es que sean más previsores. yo creo que sí, Que sean más previsores. un poco más previsores. Don Mariano, con más de 60 años como herrero y que continúa, cuidado, que está en activo, para aquellos espectadores que quieran conocerlo, está en activo todavía. Hay mucha maestría ahí, así que también habría que transferirlo a terceros, ¿o no? No, ya no. Es un oficio que en extinción. Vamos a ver, si yo hago algo, no es por... Es por Es porque no entretenimiento. se pierda, porque no Porque se pierda el oficio. entretenimiento. Estoy todos los días una hora, ahí todavía masacando hierros, siempre que puedes, ¿no? pero es porque me lo pido el Lo cuerpo. llevas dentro, ¿no? Me lo llevo dentro. Es que el sonido ese del martillo, tan. En cualquier es caso, como- la pregunta era a los jóvenes del municipio, del Bierzo, de la provincia de España, ¿qué mensaje les envías después de una vida de esfuerzo? No sé, que no emigren a buscar el trabajo fuera, que arriesguen ellos, que Por la creen tierra. su propia empresa si hace falta. Que aquí también hay porvenir, yo creo. Lo que hace falta es arriesgarse como nos arriesgamos otros. Que yo lo encontramos, a mí nuestro padre nos dejó un martillo y un yunque. Y ahí nosotros construisteis una vida entera, ¿no? Montamos ahí, que estábamos ahí 9 o 10 trabajando, estuvimos. Y claro, tuvimos que arriesgarnos, tuvimos que pelear O sea que mucho. su mensaje es que apuesten por la tierra, Por la que tierra. siempre hay Sí, oportunidad. sí, Donde que- haya ríos y donde haya agua. Y más en esta época en que todo puedes trabajar telemáticamente y puedes O sea, estar que aún no, y puedes, están naciendo y puede posibilidades. servir el material, aunque vamos a ver que no solo va a ser estar en Madrid, en el País Sí, que hay Vasco más y sitios. y Cataluña, que aquí también se puede fabricar las cosas como nosotros los fabricábamos. Se puede y regresar íbamos a a ello. montarlas por toda España. ¿Qué pasaba? Que claro, que nosotros como estábamos en un sitio, no, podíamos competir con los vascos. Trabajábamos, los vascos cobraban el doble el salario y nosotros
pues podíamos competir y solamente coger el camión y mandarla y ir a montar o ir eso, era un día. Mariano ha iniciado un poco, hoy es muy corriente que mucha gente trabaje telemáticamente desde casa. Prácticamente tenemos en ese sentido la misma oportunidad que en grandes ciudades, pero siempre pediría a las administraciones más servicios sociales. Para que un matrimonio joven con niños se instale en la zona rural, hay que pensar en el colegio, hay que pensar en los pediatras, hay que pensar en los comercios, hay que pensar en los médicos, en la farmacia. Igual algún banco, como me toca tratar con ellos todos los días, me echa el perro. Con oficinas bancarias, no Smart Bank, sino oficinas bancarias en las que no hay que ir tecleando un código y saber si vas a caja, si vas a delegado comercial o a lo que vas. Tú vas al banco con tu dinero o a por tu dinero, que sean más humanos. Mejorar un poquito las comunicaciones y potenciar lo que tenemos. Que no es poco. No es solamente construir coches o construir aviones o grandes empresas agroalimentarias. Sino lo propio local, ¿no? Tenemos aquí tierra y tenemos aquí también oportunidades. Bueno, pues quizás con un poco mejores vías de comunicación, pues sería posible empezar un despegue de nuevo. Nos quedamos con y esos tres demográfico. mensajes. Y algo más. ¿Y algo más? Los que se van de aquí a Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, al extranjero, van porque los salarios son más grandes. Pero cuando llegan ahí se dan cuenta que la vivienda es mucho más cara y que la vida les cuesta mucho Todo más. se proporciona allí. Con lo cual aquí un salario más pequeño, con una casa que normalmente te la puede llegar a rendir proporcionan lo los padres, mismo, ¿no? y un poquito de tierra que puedes cultivar y tener mucha alimentación solucionada, compensa los bajos salarios con respecto a esos dos lugares. ¿Qué quedamos? Ser más previsores, apostar por la tierra y que esta tierra se dote de servicios para que los pueblos vuelvan a crecer. Muchísimas gracias, don Mariano, doña Concese, don Celestino, a los tres. Se pasa rápido el tiempo. Nos veremos seguramente en alguna otra ocasión. Muchas gracias a los tres. A vosotros. Y a ustedes emplazarles para alguna nueva cita con la tertulia de sabios, con los mayores, los que más saben de este mundo y de los que hay que prestarles mucha más atención de lo que se hace actualmente. De nuevo, como decimos, en alguna otra localidad del Bierzo.